Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. La pobreza es un problema ancestral y uno de los grandes desafíos para el Estado mexicano. La presente administración recibió un país con 53.3 millones de pobres, según las cifras oficiales. Su objetivo es lograr que las familias mexicanas tengan un piso básico de mayor bienestar y prosperidad. Una de las principales acciones es precisamente la Cruzada Nacional contra el Hambre, en beneficio de 7.4 millones de mexicanos, los más pobres de los pobres. Se trata de una política social integral que deja atrás el asistencialismo que malgastó millonarios recursos sin revertir esta dolorosa realidad. Para hablar sobre estos temas, hoy nos acompañan Verónica Ortiz y José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Pero también está con nosotros el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. Él es experto en temas de pobreza. Genaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Y antes de iniciar el análisis del tema de hoy, vamos a ver la siguiente radiografía sobre la pobreza en nuestro país. Durante las últimas 4 administraciones federales, los presupuestos para combatir la pobreza en México se incrementaron en más de 15%. Año tras año se cuidó que los recursos destinados a ese renglón fueran superiores a los del ejercicio anterior, pero los resultados no fueron los esperados. Estudios comparativos reflejan que de 1988 a 2012, el número de mexicanos en pobreza aumentó en 10.4 millones de personas, es decir, pasó de 42.9 millones en el gobierno de Carlos Salinas a 53.3 en el de Felipe Calderón. En el mismo lapso, los mexicanos en pobreza extrema, es decir, quienes ni siquiera tienen el ingreso necesario para adquirir los productos de la canasta básica, pasaron de 19 a 23.1 millones. De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza incluye los siguientes aspectos: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, grado de cohesión social y acceso a servicios de salud, seguridad social y alimentación, así como a calidad, espacio y servicios en la vivienda. Pese a los crecientes recursos, las entidades con mayor número de pobres siguen siendo las mismas que en 1988. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Tabasco y Yucatán. El informe de resultados de medición de la pobreza 2012 señala que de 2010 a 2012 bajó el número de personas con rezago educativo, acceso a servicios de salud, alimentación y vivienda. Pero aumentó el porcentaje de personas que no tienen acceso a seguridad social y el número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar y bienestar mínimo. Genaro, aumentó grave la pobreza durante los últimos 2 sexenios. Particularmente el aumento más dramático se dio entre los años 2006 y 2012, periodo en el cual el número de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para comer aumentó en más de 6.5 millones de personas. Y el total de la pobreza en México, de estos 53 millones de personas en situación de pobreza, 10 millones se generaron en el último sexenio. Es decir, no se logró revertir una tendencia histórica de aumento de la pobreza que se inauguró aproximadamente en 1984 y que no se ha detenido, que ha tenido algunas oscilaciones menores, sobre todo antes de la crisis de 1995, pero que tiene una tendencia persistentemente a la alza, y eso tiene que ver con el diseño de la política pública de atención a la pobreza. Verónica. Sí, sin duda ese es un tema, digo, como de vergüenza nacional, ¿no? El llegar a este siglo XXI con prácticamente la mitad de la población en pobreza y un tema que tenemos que atender. Yo te haría dos preguntas porque me parecen relevantes. Una, si el tema es que en los últimos, ya no solo la última década, sino por los últimos 30 años, el problema ha sido el muy bajo, digamos, muy mediocre crecimiento económico, ¿no? Tenemos un promedio de crecimiento del 2.4%, que creo que no alcanza justamente para sacar sostenidamente, ¿no?, del nivel de la pobreza a esta cantidad de mexicanos. Y dos, ¿qué pasó en este último sexenio que tú dices que se agudizó el tema de la pobreza? ¿Qué pasó con los datos que nos indicaban que la clase media había crecido? Es decir, ¿cómo compaginamos estas dos informaciones?
Bien, a mí me gustaría señalar primero que efectivamente la experiencia internacional muestra que si se logra un crecimiento económico sostenido a largo plazo, ese es un elemento que permite revertir el crecimiento de la pobreza. Es decir, crecimientos sostenibles, sobre todo por encima del 3% promedio anual, que permitiría revertir el crecimiento de la población y dar un pequeño crecimiento al Producto Interno Bruto per cápita, permitirían a largo plazo disminuir la pobreza. Sin embargo, no es cualquier tipo de crecimiento. Es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial y diferentes expertos internacionales han insistido en las últimas 2 décadas en que debe haber un crecimiento a favor de los pobres. Ese crecimiento significa que todas las actividades productivas nacionales deben estar encaminadas hacia la generación de empleos, sobre todo empleos que se ajusten a la calidad de la mano de obra. Porque si tú generas empleos sistemáticamente, pero que requieren de una mano de obra muy calificada y por lo tanto muy especializada en una nación que no tiene mano de obra especializada, entonces estás generando solo empleos de cierta calidad para un sector de la población. En consecuencia, efectivamente lo que se ha visto en los últimos años es que el crecimiento promedio anual ha sido, en primer lugar, mediocre, pero en segundo lugar, en los momentos en que el crecimiento económico ha repuntado, ese crecimiento se ha concentrado, o los frutos de ese crecimiento se han concentrado en un pequeño sector de la población. Es paradójico que al mismo tiempo en que ha crecido tanto la pobreza en México, tengamos cada vez más mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo. Pero el segmento de clase media. Y el segmento de la clase media, en este periodo había venido creciendo, sí. Pero como un todo, si nosotros hacemos un análisis de largo plazo, que lo hicimos recientemente, podemos observar que en 1984 teníamos a una tercera parte de la población, 33% de la población, en situación de clase media. Sí. Esa clase media, puesto que no se diseñaron políticas económicas específicas para atender a ese sector de la población, créditos para los profesionales libres, para los que ejercen libremente su profesión, para establecer nuevos negocios, puesto que no se generaron ese tipo de políticas, entonces la clase media se vio desprotegida y cayó. De tal forma que de una tercera parte de la sociedad mexicana que estaba en situación de clase media en 1984, hoy tenemos a menos de una cuarta parte de la población, a 22% de la población en situación de clase media. Uh-huh. El INEGI hizo un estudio, pero que se acotó solo a un pequeño periodo, a partir del año 2010 a del año 2000 a 2010. Y entonces ahí parecía haber incrementado la clase media, pero si lo vemos como un todo, a largo plazo la clase media cayó, y esa es una de las explicaciones del aumento de la pobreza. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente para seguir analizando, reflexionando sobre este grave tema de la pobreza que, como bien decía Verónica, es una vergüenza nacional y un grave lastre ancestral que arrastramos en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en este tema para analizar la pobreza en nuestro país. Pepe. Genaro, hay, siguiendo la tónica que le dio nuestra compañera Verónica, una vergüenza nacional, pero estamos hablando de cuántos sexenios. En el 76 llegó José López Portillo a pedir perdón a los pobres, a los indígenas, a los marginados. Creó un programa, Coplamar, para atender a ese sector. Después ha habido muchos sucedáneos, Solidaridad y los que se quieran poner. ¿Dónde está el problema? Es cierto, las cifras macroeconómicas ayudan, pero si hay un combate a la pobreza vía asistencialismo, está fallando. ¿Pero por qué está fallando? Yo diría que las causas estructurales que dan origen al crecimiento de la pobreza son las que no se han combatido en los últimos 20 años. Volviendo, y ahorita voy a comentar por qué,
volviendo a la reflexión de por qué fue ese periodo especial de 2006 a 2012 donde se creció más la pobreza y la pobreza alimentaria, ustedes recordarán que uno de los elementos que permitió frenar el crecimiento de la pobreza después del año 2000 fue el crecimiento importante de las remesas que reciben los mexicanos pobres debido a que sus familiares se van a trabajar a Estados Unidos. Cuando viene la crisis económica en Estados Unidos, entonces se caen las remesas y por lo tanto aumenta el número de pobres de manera importante. Pero esto no hace sino ilustrar, sino mostrar que las causas internas de generación de la pobreza no se han modificado estructuralmente en los últimos 30 años y efectivamente desde Coplamar, pasando por el Programa Nacional de Solidaridad y hasta las políticas más recientes han tenido que ser políticas que atienden de manera compensatoria el problema, pero que no han generado modificaciones, elementos estructurales que permitan que los pobres se emancipen y logren salir de la pobreza por su propia mano. Uno de los grandes problemas es la estructura de los mercados laborales en México. Los mercados laborales en México han sufrido después de la apertura comercial de 1984 y subsiguiente, debido a que entramos a una competencia internacional con mano de obra que no estaba calificada para ello. Todos los estudiosos del problema dicen que es necesario primero darle alto nivel de calificación a la mano de obra o al menos una educación básica de calidad para que la gente pueda entrar a una fábrica a trabajar no como obreros generales, sino como obreros calificados. Y tenemos una deficiencia en la formación de cuadros técnicos capacitados para soportar la demanda que exige la industria crecientemente. Genaro, además de estas causas estructurales, además de la falta de un crecimiento económico sostenible más abocado a la generación de empleos hacia ese extracto socioeconómico de la población, también en estas políticas públicas de carácter asistencialista, social, se ha registrado una gran desviación de recursos, corrupción, lamentablemente, y hemos visto cómo algunos de esos recursos han ido a parar a grandes productores agrícolas incluso. ¿Qué nos puedes comentar de esta desviación de recursos y también manejo ineficiente de los recursos? En realidad, yo diría que el gran tema es que una gran cantidad de recursos, sobre todo a partir de 1995, destinados al campo mexicano, se pensó canalizarlos a los grandes productores con la finalidad de hacer competitiva la agricultura nacional y hacer frente a la competencia que venía de afuera con la apertura a partir del Tratado de Libre Comercio. La verdad es que era un subsidio temporal que llegó para quedarse y que ya se debería de estar modificando, porque ese subsidio debería haber apoyado a los grandes productores para hacerse competitivos en un primer momento y posteriormente salir es decir, canalizar esos recursos hacia pequeños productores campesinos que no tenían niveles de competitividad. Eso en realidad ha estado cambiando recientemente. Ha habido reglas de operación que se han modificado en algunos programas importantes de la nación, sobre todo agropecuarios, pero es importante seguir profundizando en esa dirección. Y el otro tema, el manejo de los recursos. Mientras no haya una contraloría social y una participación mayor de la sociedad, y en eso me parece muy relevante lo que está haciendo la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque está fomentando la organización de la sociedad en asambleas comunitarias donde la gente tome en sus manos el control de los recursos que llegan a su localidad. En la medida en que la gente realmente participe en la construcción de lo social que le afecta, en esa medida podemos pensar que reduciríamos sensiblemente el tema de la corrupción. Y la construcción de capital social es lo que le ha permitido a los países hoy desarrollados en el mundo lograr que la sociedad en su conjunto supere los niveles de pobreza en los que se encuentra.
Déjame hacerte un par de preguntas. Una tiene que ver con la generación de información en materia de pobreza. Me parece que tenemos, a raíz de la creación del Coneval y de la medición multidimensional de la pobreza, tenemos datos como mucho más certeros de cómo estamos midiéndola en términos no solo de ingresos, sino de las carencias de la educación, de la población a servicios como educación, salud, vivienda, alimentación y demás. ¿Cómo hacemos que esta información nos sirva precisamente para generar las políticas públicas adecuadas? Eso mi primera pregunta. Y la segunda, que tú tocaste el tema y simplemente quería no dejarlo pasar, en el tema de la cruzada contra el hambre, que se dijo precisamente que parecía un esquema que pudiera estar diseñado más con fines electoreros que con fines realmente de alivio de este problema. Si tuvieras algún comentario sobre cómo se diseñó y cómo se eligió a los municipios a los que se dirige. Bueno, a mí me gustaría solo referirme a los datos de Coneval. La Ley General de Desarrollo Social mandata al Coneval a medir todas estas dimensiones de la pobreza de las que tú has hecho referencia, Verónica, y lo ha venido haciendo su tarea, digamos, de una manera relativamente adecuada. Sin embargo, hay dimensiones de la pobreza que también mandata la Ley General de Desarrollo Social y que no se han venido midiendo. Y eso implica que el tomador de decisiones, en este caso la autoridad en materia de desarrollo social, tiene que estar cumpliendo con los indicadores que le marca Coneval. Y si esos indicadores no son suficientemente amplios para revertir el tema de la pobreza, entonces solo servirán para dar cumplimiento a lo que exige Coneval. Hay algunas cuestiones que Coneval no está midiendo y que deberían estar siendo medidas. Por ejemplo, la constitución o la formación de grupos comunitarios en el tema de participación ciudadana. Eso es muy relevante porque en todas las naciones, así lo hizo, así se construyó la nación en Estados Unidos cuando llegaron de Europa, cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron los holandeses, los italianos y todas las comunidades que llegaron a sentarse en Estados Unidos. El elemento más fuerte, la fuerza preponderante que permitió construir la nación fue la organización ciudadana. Entonces, en la medida en que nosotros no pongamos atención en la organización ciudadana, no vamos a poder verificar en campo el cumplimiento de unos elementos básicos para atender la pobreza. Y precisamente en ese tema yo creo que decía que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha avanzado. Hay algunos elementos, se le ha criticado mucho, efectivamente, inicialmente no se consideraron todos los municipios que había que considerar. Tengo entendido que este año la Cruzada Nacional contra el Hambre va a atender ya a más de 1,000 municipios, además, es decir, 600 municipios más de los que ya atendía, y se va a ir expandiendo gradualmente, lo que nos va a permitir tener una certeza respecto de la transparencia y del uso no electoral de esta estrategia. Pero por otra parte, también se está fomentando la participación comunitaria, la construcción de asambleas que no se daban en las localidades desde hace más de 30 años. Eso lo fomentó en algún momento el Programa Nacional de Solidaridad, pero se olvidó que ese es el punto más relevante de la estrategia. Vamos a hacer una breve pausa, el tiempo vuela y regresamos para seguir analizando este tema tan grave y profundo que afecta a nuestro país. Gracias por continuar con nosotros en este tema de análisis, de reflexión sobre la pobreza en nuestro país. Pepe. Genaro, hay muchos antecedentes de manejo, hablabas de la Contraloría Social, que se ha intentado en otras ocasiones y no se hacía, no se ha hecho. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si desde hace 12 años se comenzaron los excedentes petroleros tan altos, se hubiera vigilado el ingreso petrolero y se hubiera bien utilizado? Esa es una. Otra, hay una pobreza que quizá no está medida, es la caída de los salarios, que también está influyendo. Al haber tanto desempleo, tanta mano de obra ociosa, jala los salarios hacia abajo. Finalmente el patrón no contrata a un trabajador con altos salarios porque tiene otro o una larga fila que va por el mínimo y a veces por menos del mínimo. ¿Esto en cuánto ha contribuido?
ha contribuido de manera muy importante. De hecho, en los últimos 30 años, el salario mínimo ha perdido al menos 30% de su poder de compra. Es decir, en 1984 teníamos un salario con el cual se podía adquirir 130% de lo que se puede adquirir el día de hoy. No se ha recuperado, no se ha revertido, se ha tenido una política salarial estancada, y el gran argumento de mantener esta política salarial estancada es que si se incrementan los salarios, en consecuencia va a haber un efecto inflacionario y entraríamos en una crisis de aquellas que ya conocemos y que no queremos volver a tener. La verdad es que hay experiencias internacionales que muestran que esto no ocurre. Durante la época de gobierno de Tony Blair en Inglaterra, como primer ministro, se dio una política salarial activa. El salario mínimo se incrementó en más de 100% en un periodo de 4 años y no pasó nada con la economía. Lo mismo ocurrió en el caso de Brasil con el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Durante un periodo de dos periodos presidenciales que son de 8 años, el salario mínimo creció 320%. Y eso significa que para revertir la pobreza, efectivamente, no es suficiente tener políticas sociales, sean estas asistencialistas o no, que atiendan el problema de la pobreza. Necesitamos que la política salarial nacional esté alineada con una política social, que encuadren perfectamente de tal forma que sean los dos pilares de la construcción de un México con inclusión social. Genaro, comentas algo que es muy importante, pero hay quienes dicen que el problema es más de fondo. Sí, crecimiento económico sostenido, con empleos hacia las clases más desprotegidas, sí, reformas estructurales para atraer más inversión al país, pero se requiere para resolver de fondo, darle énfasis social al modelo de desarrollo económico. Y ese parece que es el gran pendiente, porque se ha modernizado la economía, se ha modernizado la política, pero no se ha modernizado la social, y ahí hay una gran deuda con la mayoría de los mexicanos. México tiene una deuda histórica con los pobres y eso debe reconocerse. Lo que ha hecho falta es que la política social sea una política no residual del modelo de desarrollo nacional. No una política secundaria, sino una política que forme parte de la columna vertebral de este país. Lo que, en mi opinión, podría hacerse, digamos, como un elemento intermedio entre lo que ha venido ocurriendo en el pasado y lo que está ocurriendo hoy, es fomentar la actividad productiva de los pobres. Porque el gran problema de millones de pobres que tenemos en México es que estamos desperdiciando el capital social, el capital humano que tenemos ahí. Tenemos millones de brazos que representan cientos de millones de horas desperdiciadas laboralmente en México. Esos 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, es una gran cantidad de energía que nuestra nación necesita poner en movimiento ya. Lo que hemos venido proponiendo en diferentes foros es que la política social se amarre con una política de actividad, de fomento a la actividad productiva en el campo y en la ciudad, que se creen nuevas unidades de producción. En México no se han creado nuevas granjas familiares en los últimos 30 años. Podríamos crear 5 millones de granjas familiares en un periodo muy corto de 5, de 6, de 7 meses. Ponerlas a trabajar, que la gente genere su propio ingreso en la ciudad, crear nuevos talleres. Todas las ciudades de México están con bajos niveles de crecimiento porque no tenemos nuevos negocios. No hay nuevos talleres de torno, no hay nuevos talleres de plomería. Las viejas escuelas de artes y oficios que había en México se acabaron. Tenemos que impulsar una educación profesionalizante en serio para que millones de jóvenes estudien, se capaciten y puedan tener una salida productiva a la pobreza. No podemos seguir con la política de que todo mundo se forme para que le toque un programa, ¿sí? Le estemos dando durante 15 años y dentro de 15 años nos demos cuenta de que volvimos a hacer mal las cosas. Tenemos que tener al lado de la fila de quienes están recibiendo el beneficio de los programas sociales, al lado de esa fila tenemos que tener otra fila de gente que se esté incorporando a actividades productivas nuevas.
Y de alguna manera también mejorar digamos, en la fiscalización, ¿no?, de estos recursos, no solo, digamos, modificar el modelo y me parece muy bien, digamos, centrarlo en esta población menos favorecida, tanto para cuestiones de carencias en pobreza como para desarrollo productivo, sino Pepe mencionaba, y me parece muy importante, el tema de el desvío de recursos que donde más se da es a nivel local, estatal. Una pregunta muy breve. En otros campos como la parte de educación y de salud, el objetivo un poco del gobierno que ha empezado es como a retomar centralmente el control para evitar estos desvíos de recursos que se han dado y que se dieron en temas como el Seguro Popular y en temas como del magisterio. ¿Tú ves en el tema de la implementación de los programas sociales y sobre todo de esta política contra la pobreza que haya necesidad de retomar ese control hacia el centro? Yo creo que sí, definitivamente. Si ustedes revisan los últimos informes de la Auditoría Superior de la Federación en relación a los fondos de aportaciones federales para municipios, el FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, más del 80% de los municipios en este país que recibieron miles de millones de pesos en los últimos 15 años, no han reportado qué hicieron con el dinero. Y cuando uno hace estudios de campo, llegas a poblados a los que supuestamente se les entregaron recursos para poner agua potable, energía, hacer nuevas escuelas, centros de salud, y resulta que no están. Y los recursos se ejercieron. Entonces yo creo que definitivamente debe haber una fiscalización sobre los recursos federales, sobre los recursos estatales, sobre los recursos municipales. En tono de broma yo he propuesto en algunas ocasiones la creación de un impuestómetro, un tablero digital allí que se vea en Paseo de la Reforma, donde nosotros los ciudadanos todos los días y a toda hora estemos observando cuánto está recaudando a cada minuto la federación, los estados y los municipios. Pero también tendríamos que tener un tablero de control sobre el gasto público, para saber en qué se está ejerciendo el recurso. Y hacia eso se está caminando, creo yo, con las reformas que se han hecho recientemente a las instituciones nacionales. Pepe, algo para concluir. Sí, yo creo que uno de los peores saldos es la política asistencial, vista como hacer dependiente a la gente. Yo recuerdo cuando Felipe Calderón traía el problema de las manifestaciones, alguien le recomendó rebasar por la izquierda. Y eso llevó a soltar el gasto. No estamos cayendo por una parte en ese desperdicio y en la otra en la manipulación política. Yo creo que lo que ha venido ocurriendo con el mal uso de los recursos públicos tiene que detenerse de inmediato. Y hay una gran voluntad, creo yo, para que eso ocurra. De ahí las reformas políticas, en mi opinión, reflejan mucho esto y va a permitir avanzar en esa dirección. Sin embargo, yo quisiera hacer énfasis en la participación, en cómo la gente debe incorporarse en la supervisión del uso de los recursos públicos. Yo creo que ese es el tema clave. Si logramos que eso se dé, vamos a lograr que se usen de una manera más eficiente los recursos públicos. Genaro, gracias por habernos acompañado esta noche en este programa, en esta mesa cuadrada, para ver precisamente un tema que tanto nos avergüenza y esa deuda que tenemos los mexicanos, que tienen los gobiernos de todos los partidos políticos, que tienen las administraciones para revertir las condiciones de pobreza que lamentablemente arrastra ancestralmente nuestro país. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Los veo la próxima semana en esta mesa cuadrada.